Buenos días, hermanos. Good morning, brothers and sisters. May the Lord bless you. Que Dios los bendiga. Espero que estén pasando un buen día. I hope you're having a good day. Amen. Today, I just want to just wish all the mothers a very happy Mother's Day. Quiero decirle a todas las madres un muy feliz Día de las Madres. Y gracias por todo lo que hacen en nuestros días. Thank you for everything you do in our lives. Mom, happy Mother's Day. Mamá, feliz Día de las Madres. Te quiero mucho. I love you, Mom. También quiero recordar los cumpleaños del día de hoy. We just want to recall the birthdays that we have this month. Brother Ray, nuestra hermana Ray, Sister Kathy, nuestra hermana Kathy, nuestra hermana Little Lisbeth, nuestra hermana o Little Lisbeth, el 28. También tenemos aniversarios que se me han olvidado. We also have an anniversary that I forgot about. Brother Arturo and Sister Angie, nuestro hermano Arturo y nuestra hermana Angie, feliz aniversario, happy anniversary, and everyone else, happy birthday, y cada uno de los demás, feliz cumpleaños. Que Dios los bendiga con muchos más. May the Lord bless you with many more till Jesus comes back, hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo. Amén. Con esto, hermanos, quiero también, por favor, decirles que sigan orando sobre la situación que estamos pasando. I just want to ask you to continue praying for what we're going through right now. Just keep that in mind and pray that hopefully, we can be able to be here again soon. Ore que pronto vamos a estar aquí reunidos y pues si eso es la voluntad. If that is the Lord's will. And with that said, I want to invite you to open your Bibles to Proverbs chapter 31. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias a Proverbios capítulo 31, empezando en el verso 1, of course, beginning at verse 1. And also want to invite you to open your Bibles to Proverbs chapter 1. Amén, a Proverbios capítulo 1, y también voy a leer el verso número 8 para empezar. I'll be reading verse 8 to begin with from Proverbs chapter 1. Para empezar, quiero leer Proverbios capítulo 1, empezando en el verso número 8. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies o abandones la dirección o la instrucción de tu madre. My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. Aquí miramos algo muy directo en los Proverbios. Here we see something that's very direct in the Proverbs. And I want to go to the part I want to talk about today, where it's talking about the mother part. Quiero cubrir la parte de la que vamos a hablar el día de hoy, que se trata de las madres. Dice, no desprecies, que quiere decir no abandones. Dice, do not forsake, which means do not abandon, right? Or do not leave. No dejes. No dejes que, do not abandon what? La dirección, o puede decir la ley, o la instrucción de tu madre. Do not abandon or forsake the law of your mother, right? Or the instruction of your mother. So this is talking to a son or a child, o hablando de un hijo principalmente, o podemos decir uno de sus hijos, pero principalmente el hijo, mainly the son. And this is common to a mother. Esto es común en la madre, especialmente a una madre piadosa, especially in a godly mother. It says, do not, again, forsake. No desprecies o no abandones. Y esto le está hablando a un hijo ya mayor. This is mainly talking to a son that's already grown. Many times when a young man grows up, he thinks his mom does not have any authority over him. Cuando un muchacho crece, cree que su madre ya no tiene cierta autoridad sobre él, o que su madre ya no lo puede instruir. He believes his mom cannot instruct him no more. He might feel too grown for that. A lo mejor cree que ya es muy mayor. Y también llega la edad donde se casa el joven. Here comes a time when the young man gets married. But this is remembering how important it is to honor your mother. Esto es para recordarnos qué importante es de honrar a nuestras madres. Este día es un día muy especial. Today is a very special day, right, where we remember and honor our mothers, donde recordamos y honramos a nuestras madres. Y como dije en el principio, as I said in the beginning of this video,
We should honor our mothers every day. Tenemos que honrar a nuestras madres todos los días. Como dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre. The word of God teaches, honor your father and mother. That's Deuteronomy 5:16 and Deuteronomio capítulo 5:16. Y este honor a las madres se debe dar a ella todos los días de nuestra vida. We should honor our mother all the days of our lives, even after you get married. Aun cuando te casas, tienes que honrar a tu madre. ¿Y cómo se honra a una mamá? How do you honor your father or your mother? Mainly your mother today. Claro, vamos a enfocarnos en la madre el día de hoy. Honrar a una madre no simplemente es ayudarla financieramente. To honor a mother is not simply helping her financially. That's one way. Es una de las maneras que sí enseña la palabra de Dios de honrar a tu padre y a tu madre. It is one of the forms or ways to honor your father and mother. But here we just read, if you want to honor your father, your mother, si quieres honrar a tu madre, dice, no desprecies, no abandones su dirección o las leyes que tu madre te enseñó, los consejos de tu madre. If you want to honor your mother, right, you should not abandon or forsake the law, right? The law, the teachings, the counsel of your mother. Those are important things. Son cosas importantes. Y en eso miramos qué importante es la madre en la vida de los hijos. In this we see how important the role of a mother is in the lives of her children. And of course, what is a mother? ¿Qué es una madre? La palabra de Dios nos dice la que nos pare, the one that gives birth to us. That's our mother. But what happens? ¿Qué sucede? Si abandonas estas, what happens if you abandon, right, the law, the instruction, la ley, la instrucción de tu madre, the instruction of your mother? What happens? Or what are the consequences? ¿Qué son las consecuencias? ¿Qué va a suceder? What's going to happen? First of all, you're dishonoring your mother. Primordialmente estás deshonrando a tu madre. Y cuando deshonras a tu mamá, when you dishonor your mom, right, it's something that the world is gonna, no es algo que el mundo va a ver, y es algo que te va a afectar a ti, something that's gonna affect you in your life, te va a afectar en tu vida, toda tu vida, your whole life. Right, no matter what goals you reach in life, if you're not honoring your mother, it's still gonna affect you. No importa qué metas cumplas en tu vida, si no estás honrando a tu madre, aún así va a afectar tu vida. Pero que sí, ¿qué sucede si sí obedeces los consejos de tu madre? What happens if you do keep, right? If you do listen, right, to the commands or the laws or the instruction of your mother? Verse 9, verso 9, porque adorno de gracia será tu cabeza, for they shall be an ornament of grace unto thy head. See, here we're beginning to see the value of our mother's instructions. Aquí empezamos a ver el valor de la instrucción de una madre. Es invaluable. We cannot put a price to it. We cannot take it lightly. No lo podemos tomar a la ligera. Y tristemente muchos sí toman el consejo a la ligera. Many do take the mother's counsel lightly. Some don't take it serious. Algunos no lo han tomado muy en serio y les ha causado mucho dolor. It has caused them many grief. Not only them, no solo a ellos, sino a sus madres también. Not only to them, but to their mothers. But what happens if you follow? ¿Qué sucede? Si sigues la instrucción, dice, va a ser un adorno de gracia en tu cabeza. It's going to be an ornament of grace, right? An ornament of favor. Un ornamento, una decoración de gracia en tu cabeza. ¿Qué quiere decir? Que vas a ser un individuo que el favor de Dios está sobre él. You're going to be an individual that God's favor is upon you, right? And that God is with you. Que Dios está contigo y el mundo lo puede ver, and the world is able to see it. Right? This is an honorable thing. Esto es una cosa honorable y es una cosa que también va a traer hermosura en tu vida. It's going to bring beauty,
Right? Many, they want to look or behave respectful. Unas personas se quieren ver y verse respetables y quieren que lo respeten. Y si quieres tener estas cosas, if you want to have those things, you must follow the instruction of your mother. Tienes que seguir la instrucción que dice de tu madre. Y estamos hablando de una madre piadosa. We're speaking of a godly mother, a woman that fears God, una mujer que teme al Señor. Dice, porque adorno de gracia será que a tu cabeza, for they shall be an ornament of grace. What's going to be an ornament? ¿Qué va a ser un ornamento o un adorno? Los consejos. Si sigue los consejos, you follow the counsel, the instruction, or you can say the correction. And you know the Hebrew word, la palabra hebrea que se usa para dirección, the Hebrew word that is used for the word law is, of course, the Torah, la palabra Torah, que es la ley, the law. See, our moms have, they have learned, right, the law of God. Ellos han aprendido la ley de Dios y la han aplicado en su dirección hacia sus hijos. They have applied the law in the direction they're giving their children. That's why it's important. Por eso es importante. Pero dice, esta ley te va a ayudar, te va a beneficiar. Esos consejos te van a beneficiar. That law, those instructions, they're gonna help you, right? They're gonna help you to have honor in your life. Van a ayudarte a tener honor en tu vida. Y si van a ser como cadenas o collares a tu cuello. They're gonna be as chains about thy neck. See, this chains is not talking about prison chains. No está hablando de collares de prisionero. Está hablando de una medalla de honor. It's talking about medals of honor. It's not mainly an athlete. No está hablando de un atleta. Está hablando de las medallas que se les ponían a los reyes. Talking about those medals that were hanged on kings or generals o generales. Son cosas que representan algo honorable. These are things that represent something honorable. Right? If you follow your mother's instructions, si sigues las instrucciones de tu madre, otra vez vas a ser una persona honorable. You're going to be an honorable individual. You're not going to have to carry a chain so the world can know that you're an honorable individual. No vas a tener que traer una cadena para que el mundo te mire como una persona honorable o respetable or a respectable individual. But we can also, if we follow that, we can honor our mothers. Si hacemos todo esto, estamos honrando a nuestras madres y nos va a beneficiar a nosotros. Also, going to benefit the sons or the children, a los hijos. Y luego les empieza a dar otros consejos. Begins to give other counsels. It's mainly teaching the child or the son. Está hablando al hijo. Le está diciendo que no sigas a los malos. Do not follow the evil. Right? Do not hang out with evil people. No te juntes con las personas malas. No sigas sus caminos. Do not follow their steps. And then she begins to give this sort of advice. Empieza a dar este consejo. Dice, escucha el llamado de la sabiduría. It says, hear the call and answer the call to wisdom. See, and all the mothers, they want their children to be wise. Las madres quieren que todos sus hijos sean sabios. Ahora vamos a Proverbios 31. Now let's go to Proverbs chapter 31. Proverbios 31. And then Proverbs chapter 31, beginning at verse 1. Empezando en el verso 31. Recuerdan este dicho, remember this saying, behind every great man there's a great woman. Detrás de cada gran hombre está una gran mujer. Y yo pienso que ese lugar se le puede dar a una madre. We can say that place can be given to a woman. So don't take lightly, the advice or the counsel of your mother. No tomes a la ligera los consejos, la dirección de tu madre. Obedécela y escúchala. Obey it and listen to it. Sometimes it might be difficult. A lo mejor a veces va a ser difícil. Y aquí en el verso 31 aprendemos que esta madre, su hijo era un rey. We learn that the mother, we're going to read about her son was a king. Her son was a king. And yet, this king was listening to his mother's advice. Y aunque este hombre era un rey,
estaba escuchando los consejos de su madre. Y aquí la palabra de Dios dice Lemuel, rey Lemuel. The word of God talks about King Lemuel, and this is believed to be Solomon. Esto muchos creen que es Salomón, que se está refiriendo a él. They believe it's referring to him. And who is Solomon? ¿Quién es Salomón? Él se cree que ha sido el hombre más sabio que existe. They believe he's been the wisest man that has lived, or that we know in the Bible, que conocemos en la palabra de Dios. Y esto tiene algo que ver con su sabiduría. This also has something to do with his wisdom, right? His mother, he listened to his mother's advice. Él escuchaba los consejos de su madre, lo que su madre le enseñó, what his mother taught him. Let's go to Proverbs 31, verse 1. Ahora sí vamos a Proverbios 31, verso 1. Dice, la palabra del rey Lemuel, the words of King Lemuel. Right, this is him writing, él está escribiendo sus palabras, his words. The prophecy that his mother taught him. La profecía con que le enseñó su madre. So aquí él está escribiendo lo que su madre le enseñó a él. He's writing what his mother taught him, or what his mother said, o lo que dijo su madre. Podemos decir las palabras que de su madre hacia él, the words of his mother to him. Right? The things that moms have to tell us, we should listen to. Las cosas que nuestras madres nos quieren decir, tenemos que escucharlas, de jóvenes y también de adultos. When we're young and also when we're adults, we should pay attention. Tenemos que poner atención y tomar serio los consejos. We should take them serious and apply those to our lives, y aplicar eso a nuestras vidas. Y recordemos, and remember this again, this is talking about a godly mother. Está hablando de una mujer, una madre piadosa. Dice, ¿qué, hijo mío? What, my son? So he's getting the attention. Está agarrando la atención del hijo. ¿Y qué, hijo de mi vientre? O son of my womb. Right? We come out of our mother's womb. Salimos del vientre de nuestras madres. Nunca olvidemos eso. Do not forever forget that your mom gave birth to you, que tu madre te parió y que eres su hijo, that you are her child, and that she desired you, que ella te deseó, ella te ama, she loves you. You know, I think of the love of a mother. Yo pienso en el amor de una madre, la compasión, the compassion of a mother. You know, mother, the whole world may be against you, but your mother, it seems like she's always on your side. Tu madre, cuando va a haber tiempos donde sientes que todo el mundo está en contra de ti, pero siempre se va a sentir que tu madre está de tu lado. Pero debemos entender cuánto nos ama una madre. We should understand how much a mother loves us. Right? In understanding that, we should understand that the counsel she's giving us, the advice that she's giving us, the instruction that she's giving us is for our own good. Debemos entender el amor de una madre. Si entendemos el amor de una madre, debemos entender que su instrucción, su consejo, la corrección que ella nos da, tiene buenas intenciones, es para nuestro bien siempre. Y es lo que Lemuel entendió. That's what King Lemuel, I believe. Lemuel means King of God. Lemuel podemos decir es el que quiere decir de Dios o Rey de Dios. Y el primer consejo, pero vamos a leer verso 2. Vamos a terminar. Let's finish reading verse 2. He said, what the son of my vows? ¿Y qué, hijo de mis deseos? Las mamás nos desean. Our moms love us. You know, they want us. They care for us. Se preocupan por nosotros. Y el consejo que ella le da a su hijo, here one of the advice that the mom is giving the son is this. Es esto. No des a las mujeres que tus fuerzas. Give not thy strength unto women. You know, when I read this, I was a little puzzled cuando leí esto. Estaba un confuso, pero empecé a analizar algunas escrituras. I began to think about some scriptures, and the scriptures is going to really point us out what she's talking about here. Las escrituras nos van a enseñar de qué está hablando la mamá de Lemuel. Vamos a Proverbios 5. Let's go to Proverbs
chapter 5, and I'm going to read verse 3 to verse 11. Voy a leer del verso 3 al verso 11 en Proverbios capítulo 5, Proverbs chapter 5. Proverbs chapter 5, Proverbios capítulo 5. Dice, ¿por qué los labios de la mujer extraña destilan miel? For the lips of the strange woman drop as honeycomb. So he's talking about the strange woman. Está hablando de la mujer extraña. Que le está tratando de decir al joven, tienes que ser fiel a tu esposa. Be faithful to your wife. Y not only that, no simplemente eso, también le está diciendo, no trates de robar la esposa de alguien más. Do not try to steal the wife of another. And her mouth is smoother. No, empieza a explicar esta mujer, dice su miel, dice y sus palabras es más blando que el aceite. So aquí está hablando cómo se porta esta mujer. It's talking about the way this woman behaves. Verse 3. Now let's go to what happens if you don't listen to it. ¿Qué sucede si no obedeces este consejo? Si tomas la mujer extraña, if you take the strange woman, mas su fin es amargo como el anjejo, agudo como espada de dos filos, but her end is bitter as a wormwood, sharp as a two-edged sword. Now let's go to verse 9. Ahora vamos al verso 9. Verso 9 dice así, para que no des a los extraños tu honor y tus años de crueldad. Lest thou give thine honor unto others, and thy years unto the cruel. Lest the stranger be filled with thy wealth, and the labor be in the house of the stranger. Dice, no sea que extraños se sacien de tus fuerzas, y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. And thou mourn at last when thy flesh and thy body are consumed. And say, how have I hated instruction, in my heart despised reproof. Y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. He continuó con este pensamiento. He continues with this thought. But this is, let's go back to verse 3. Vamos otra vez al verso 3 del capítulo 31 of chapter 31. That's what he's talking about when he talks about do not give your strength unto women. No es tus fuerzas a las mujeres. Dice, porque si terminas con la mujer extraña, if you end up with the strange woman, with the simple woman, con la mujer simple, con la mujer que no te pertenece a ti, with the woman that does not belong to you. It could be your neighbor's wife. Puede ser la esposa de tu vecino. O la mujer simple, or the simple woman. Says, do not give her your strength. No le des a ella tus fuerzas, porque si terminas con ellas, te va a quitar todo lo que tienes. You end up losing everything you have. You're going to labor for a stranger. Vas a trabajar por un extraño. Pues se dicen, sé, en otras palabras le está diciendo, sé fiel, be faithful. Be faithful to your wife. Sé fiel a tu esposa. Ni tus caminos a los que destruyen reyes, nor thy ways to that which destroyed kings. This is kind of like the shall not. Aquí está hablando, no hagas esto. Es como un mandamiento. It's like a commandment. No hagas esto. Do not do this. Do not do that. No hagas esto. No hagas lo otro. Hermanos, esto empieza con nuestras madres a la edad pequeña. This begins at an early age when our mothers begin to tell us, don't do this, don't do that. And it continues y continua. Y Dios quiere que esas palabras estén en nuestra mente. The Lord wants those words to be in our minds. Do not do this. No hagas esto. No hagas lo otro. Y aquí en el verso 3 dice, ni tus caminos, no des tus caminos. Do not give your paths, right, to those paths that destroy king. No des tus caminos a esos caminos que destruyen ¿a qué? A reyes. Reyes está hablando de una persona que tiene una posición de autoridad. When we talk about kings, we can talk about a person that holds a position of authority. Right? Don't give your ways to those things that are going to destroy you. No des tu camino a esas cosas que te van a destruir. Esto puede volver al capítulo. This goes back to verse 1. Be careful who you hang out with. Ten cuidado con quien te juntas. No te juntes con los que siguen el mal. Do not hang out with those that do evil or follow their ways. O no sigas sus caminos. Es algo similar. It's something very similar. Now, verse 4.
he's going to clarify a little bit more what he means from verse 2. En el verso 4 va a clarificar un poquito más de lo que está hablando del verso número 3, verse 3. No es de los reyes, it is not of kings. He said, this does not belong to a king. Esto no pertenece a un rey, una persona que tiene posición de autoridad, or to an individual has a position of authority. O Lemuel, it is not for kings, no es para reyes. No es para reyes beber que vino, to drink wine. Or we can apply this to drugs, as well. Podemos aplicar esto a las drogas. Podemos aplicar esto a la marihuana. We can apply this to marijuana. We can apply this to any drug. Podemos aplicar esto a cualquier droga. Pero aquí está siendo más específica la palabra de Dios. And here the word of God is being specific to a certain drug of those. Una droga que se usa en esos días. Podemos decir, oh, no es droga. You can say, well, it's not a drug, but the effects of it, los efectos de eso. Dice, no, es de reyes que beban vino, to drink wine. So the mother's giving the advice. La mamá le dio el consejo. No bebas vino. Do not drink wine. It is not of kings. No es de reyes que tomen vino. Ni de los príncipes la sidra, to drink wine, nor for princesses strong drink. So this is talking about, we can say nowadays alcohol beverages. Podemos decir de bebidas, las sidras son bebidas fuertes. Podemos decir el licor. Podemos decir cerveza. We can call it beer, how we call it today. Do not drink those things. Dice, no tomes esas cosas. Y aquí la palabra de Dios está siendo directa. Here the word of God is being direct. Do not do those things. No bebas esas cosas. No bebas vino, no bebas licor. Do not drink wine, do not drink liquor. So don't do those things. So this is clearly, right, a command. Esto claramente es un mandamiento. La madre está diciendo, no hagas esto. Do not do this. And remember what happens when you do those things. ¿Qué sucede cuando obedeces el mandamiento de tu madre? Esto va a ser una corona. It's going to be a crown, right? And an ornament. Va a ser un ornato en tu cabeza. It's going to be an ornament of honor, de gracia, of grace to your head. It's going to be that chain. Va a ser esa cadena de honor, that chain of honor in your life, en tu vida. Si no bebas, do not drink. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Lest they drink, he said, if you drink, and forget the law and pervert the judgment of any of the afflicted. The mom's like, this is what can happen. This is why you shouldn't drink. Esto es lo que puede suceder. Por eso dice, no debes que debe beber. This is why you shouldn't drink. It's going to affect your thinking. Va a afectar que tu forma de pensar. Va a hacer que olvides que la ley is going to cause you to forget the law. We can say the law of God. Podemos decir la ley de Dios. Podemos decir la ley de este mundo, the laws of this world, right? We can forget those things. Podemos olvidar esas cosas. Va a pervertir tu juicio. It's going to pervert your judgment. Right? When you judge somebody, you might do it unjustly. Cuando juzgues a alguien, lo vas a hacer injustamente. Y vas a lastimar al justo. And you're going to hurt the just. You're gonna hurt someone if you allow this in your life. Si permites esto, vas a lastimar a alguien y vas a afligir a alguien. You're going to cause what? Conflict. Right? Or you're going to afflict someone. Vas a causar aflicción en la vida de una persona. Y lo dice, esto no te pertenece a ti. He said, this does not belong to you. Doesn't this sound like the advice of a good mother? ¿No se oye esto como un consejo de una buena madre? Todas las madres piadosas, every godly mother, right, wants the best for their children. Todas las mujeres piadosas quieren lo mejor para sus hijos. Y sabes, el tesoro más grande que una madre te puede dar son sus consejos. The greatest treasure a mother can give you, right, other than the gift of life or giving birth to you, is their advice. So take it serious. Tomemos en serio. Y no olvides qué importante es una madre en tu vida. Don't forget how important a mother is in your life. And let her
have part in your life. Deja que tu madre tenga parte en tu vida. Busca el consejo de tu madre. Of course, seek the counsel of your mother, or remember the counsel of your mother. Recuerda los consejos de tu madre. Y se da la sidra a quien al desfallecido, o al que está moribundo, está a punto de morir. Give strong drink unto him that is ready to perish. Right? If the drink is to those that are dying, right? Maybe they're under pain. A lo mejor tienen dolor. Dice, eso es para los que se están muriendo. This is for somebody that is really, truly dying. Y el vino a los de amargo ánimo. And wine to those that are heavy of heart or are bitter. Or those that have, maybe they're mourning. A lo mejor han perdido un familiar o simplemente están amargados. They're bitter. They have a terrible life. Tienen una vida terrible. Ese el vino es para esas personas. For those individuals. Dice, beban, may they drink, y olvídense sus necesidades, and forget your needs, y de su miseria, and your poverty. No se acuerden más. Do not remember your poverty no more. So here again, he said, do not drink. He said, no bebas. Esto es para quienes. You're saying, drinking is for those that are dying, es para los que se están muriendo, para los que están amargados, those that are bitter, those that are just miserable, los que son miserables. Dice el vino para ellos, the wine is for those. It's not for you. No es para ti. Estas son los padres, las palabras de una madre. These are the words of a mother that loves God and loves her children. Son las palabras de una madre que ama a Dios y ama a sus hijos. So vamos a honrar a nuestras madres. Let's honor our mothers and let their advice be part of our lives. Debemos dejar que sus consejos o sus instrucciones formen parte de nuestras vidas. Démosle ese honor a las madres. Let's give that honor to our mothers. Let's thank our mothers. Vamos a darle gracias a nuestras madres. Si tú eres un hijo rebelde, maybe you're a rebel child, I hope you learn how important it is to follow the instructions of your mother. Si eres un hijo rebelde, quiero que aprendas el día de hoy que importante es que sigas las instrucciones de tu madre. No las menosprecies. Do not take them for granted. Or do not push your mother away. No empujes a tu madre. You need your mother's advice. Necesitas el consejo de tu madre. Tienes que darle ese honor a tu madre. Give your mother that honor. It's going to benefit you and it's going to honor her. Te va a beneficiar a ti y va a honrar a tu madre. Y esto va a traer gozo en la vida de tu madre. This is going to bring joy to the life of your mother. You know, like I said in the beginning, and como en el principio, puedes ser una persona exitosa. You can excel, right? You can say, well, I did this. Pues yo hice esto en mi vida. Pero si estás ignorando los consejos de tu madre, aún así vas a sufrir por eso. Even though you have excelled, you've done so many things. If you're not honoring your mother, right, you're still going to suffer the consequences for not honoring her. You're going to be incomplete. Te vas a sentir como un hombre incompleto. Es importante la madre en tu vida. The mother it's important, you know, in our lives. Do not shun her. No empujes a tu madre en tu vida, sino acércate a tu madre. Draw close to your mom and show her that you love her and you respect her. Muéstrale que la amas y la respetas. Vamos a continuar con este mensaje. En la tarde, we're going to continue with this message in the evening. Again, happy Mother's Day otra vez. Feliz Día de las Madres. Y gracias, madres, por todo lo que hacen por nosotros. Thank you, mothers, for everything you do for us. Thank you for always praying for us. Gracias por siempre orar por nosotros. Feliz Día de las Madres. Happy Mother's Day.